siguiente serie de vídeos vamos a ver los efectos y filtros que nos ofrece el Adobe Illustrator CS5. En este vídeo comenzaremos viendo los efectos de Illustrator. Para ello vamos a desanclar de la barra de paneles el panel de apariencia, a través del cual aplicaremos los efectos. Voy a desanclarlo y voy a expandirlo. Este panel lo podemos encontrar también en el menú Ventana, Apariencia. Para aplicar los efectos y filtros no es necesario que lo hagamos a través del panel Apariencia. Podemos simplemente venir al menú Efecto y aquí tenemos todos los efectos de Illustrator y de Photoshop. En el próximo vídeo veremos los efectos de Photoshop. En este nos centraremos en los de Illustrator. Pero vamos a centrarnos en el panel Apariencia, puesto que a través de este icono de aquí, con la FX de efectos, podemos acceder a la misma lista de efectos de Illustrator y de efectos de Photoshop, y además podremos gestionarlos a través de esta pequeña capa de apariencia, en la que los efectos que apliquemos a nuestros objetos se van a ir creando en orden, como si se tratara de capas. Eso lo veremos a continuación. Vamos a comenzar pues a ver los efectos de Illustrator. Seleccionaremos uno de nuestros objetos y le aplicaremos un efecto. Viniendo aquí al panel de efecto, veremos los efectos de Illustrator. El efecto 3D, debido a sus opciones, lo veremos también en un vídeo diferente. Como podéis ver, en los efectos de Illustrator podemos encontrar las opciones de buscatrazos. Estas opciones son las mismas que utilizábamos a través del panel de buscatrazos. Esta es una manera más de acceder a estas opciones. Vamos a comenzar viendo ligeramente por encima esta serie de efectos. Convertir en forma convertirá, como su nombre indica, en las formas siguientes a nuestro objeto. Si pulsamos rectángulo, nos aparecerá esta casilla con opciones, y si marcamos el icono de previsualizar podemos ver lo que está ocurriendo aquí. Nuestro objeto se va a convertir en un rectángulo, pero va a continuar siendo una circunferencia. Si pasamos al modo contorno lo podemos ver. Algunos de estos efectos son bastante autoexplicativos, por lo que no los veremos todos, simplemente los repasaremos ligeramente por encima. Lo que sí que me gustaría destacar es que si os fijáis al seleccionar este objeto, aquí nos ha aparecido ese nuevo efecto. Sabemos que es un efecto debido a que tiene aquí la FX, y aquí nos indica el nombre del efecto que hemos aplicado. Podemos volver a abrir las opciones y modificar el efecto en cualquier momento, haciendo doble clic, y se nos volverá a abrir la misma paleta de opciones. También podemos ocultar ese efecto o eliminarlo arrastrándolo sobre la papelera. Como veremos a continuación, el orden de los efectos alterará el resultado final. Vamos pues a seleccionar el siguiente objeto y vamos a aplicarle un efecto de Illustrator. Vendremos a la opción de formar y vemos que en esta opción aparecen un gran número de opciones. Vamos a seleccionar el primero, puesto que nos abrirá un panel en el que podremos a través de este desplegable acceder al resto de opciones que veíamos en esa lista. De nuevo, con el botón previsualizar podemos ver lo que va a ocurrir. Estos iconos son bastante autoexplicativos y, como podemos ver, van a ir modificando ese objeto según una serie de propiedades, las cuales podemos también modificar a través de estos diálogos. Os recomiendo que experimentéis con estas opciones y hagáis diferentes pruebas para experimentar los resultados que nos pueden ofrecer. De momento vamos a dejarlo así, voy a pulsar OK. A continuación le aplicaré otro efecto. Y como podemos ver, el Adobe Illustrator me va a dar un pequeño aviso, diciendo que esto aplicará otra instancia de este efecto. Vamos a decir aplicar nuevo efecto y así aplicaremos un nuevo efecto sobre ese efecto que ya habíamos creado. Ahora aquí podemos elegir cualquier otro efecto que queramos y, como podéis ver, lo aplicará a ese elemento con el efecto que ya tenía aplicado en un primer momento. Cuando demos OK veremos que aquí tengo los dos efectos, el que hice al principio
situado por encima, y el que he hecho ahora, situado por debajo. Estos efectos los puedo mover y arrastrar, y como veis el orden en el que se encuentren en esta paleta modificará el resultado final. Así puedo aplicarle numerosos efectos a una misma figura y si entramos en el modo contorno veremos que esa figura va a permanecer siendo el cuadrado que teníamos en un primer momento. Esto es debido a que no he expandido el resultado. Si ahora yo la seleccionara y dijera Objeto, expandir apariencia, conseguiré que ese cuadrado deje de ser un cuadrado y se convierta en esa nueva figura que hemos conseguido a través del efecto. Veamos también cómo aquí han desaparecido esos dos efectos que tenía aplicados, puesto que ahora se han expandido a esa figura que teníamos en un primer momento. Voy a deshacer y voy a eliminar estos dos efectos. Arrastrándolos a la papelera. Podemos duplicar los efectos pulsando sobre ellos y viniendo aquí, duplicar elemento seleccionado. Pero vamos a continuar viendo la lista de efectos que nos ofrece el Illustrator ligeramente por encima. Seleccionaremos otro objeto y podemos seguir experimentando con estas opciones que el Illustrator pone a nuestra disposición. Por ejemplo, con la opción fruncir y engordar, si pulsamos previsualizar podemos ver un efecto interesante que podemos conseguir aplicándoselo a nuestras figuras vectoriales. De esta manera podemos conseguir nuevas figuras vectoriales, mucho más complejas, sin tener que modelarlas directamente con la herramienta pluma. De nuevo, al pulsar OK, vemos que ese objeto continúa teniendo su figura original, y eso es debido a que este efecto le está aplicando un cálculo vectorial. Si quisiéramos tener la figura definitivamente, vendríamos a Objeto, Expandir apariencia y así obtendríamos esa figura y podríamos editarla tranquilamente. Vamos a continuar viendo alguna lista de efectos, por ejemplo filtros SVG. Con esta lista podemos ver aquí, dándole a previsualizar, cómo podemos aplicar a nuestros objetos una serie de efectos que pueden ser más o menos interesantes. Estos efectos los podemos encontrar similares en los efectos de Photoshop que veremos en vídeos siguientes. Es una buena idea explorar esta galería e ir probando todas las opciones que nos ofrece. Puesto que son muchas las opciones, en este vídeo no las veremos todas, de manera que os invito a que las exploréis por vuestra cuenta. Como último punto me gustaría marcar la opción rasterizar que nos ofrece el Illustrator. Como sabéis, el Illustrator nos está creando en todo momento figuras vectoriales que están basadas en fórmulas matemáticas. Si le damos a rasterizar, convertirá esa forma vectorial en una forma gráfica basada en un mapa de bits, perdiendo así su capacidad vectorial y su resolución ilimitada. Podemos rasterizar en cualquier momento cualquier objeto, diciéndole al Illustrator el modo de color que queremos aplicarle o la resolución en píxeles por pulgada. También podemos elegir si queremos mantener un fondo blanco o transparente. Cuando le demos a OK, veremos cómo ese objeto ha perdido sus capacidades vectoriales de trazo perfecto y podemos ver ahí la forma de los píxeles. Sin embargo, continúa siendo una figura vectorial y esto es debido a que no lo hemos expandido. Cuando vengamos a Objeto, Expandir apariencia, ese objeto se expandirá y dejará de ser definitivamente vectorial, como podemos ver pasando al modo de contorno. Una serie interesante de efectos de Illustrator que utilizaremos más a menudo es la serie Estilizar. En este menú de Estilizar podemos encontrar una gran cantidad de efectos que van a resultarnos de gran utilidad a la hora de realizar nuestras composiciones. Estos efectos, como veremos, serán muy similares en el programa Adobe Photoshop. Como podéis ver, estas opciones van a ser también muy similares a las que encontrábamos en filtros SVG. Vamos a probar con la primera, desvanecer, y como podéis ver,
Pulsando visualizar podemos ver ahí cómo incrementando este radio de desvanecer podemos hacer que nuestra figura se desvanezca ligeramente. Podemos darle OK y aplicar ese efecto que, como veréis, aparecerá aquí en la lista de apariencia. Vamos a seleccionar otro objeto y vamos a aplicarle otro efecto del menú estilizar. Por ejemplo, garabatear. Dándole a previsualizar podemos ver lo que nos está haciendo aquí. Como podéis ver, este efecto es muy útil para conseguir resultados que parezcan dibujados a mano. Por supuesto, podemos jugar con estas opciones y modificar el efecto y ajustarlo a nuestras necesidades. Otros efectos interesantes que podemos conseguir por medio del menú estilizar son resplandor exterior, con el cual podemos crear un resplandor eligiendo el color que queramos que ese resplandor tenga y el modo de fusión que queremos aplicarle. También la opacidad y el desenfoque que queremos. Como podemos ver ahora, tenemos esta circunferencia con un resplandor amarillo. Si le cambiáramos el color, podríamos simular incrementando el desenfoque. Podemos ver ahí cómo incrementaríamos ese halo. Otra opción que podemos aplicar del menú estilizar es la de redondear vértices. Aquí podemos escribir un número que queremos que le dé a esos vértices y en previsualizar veremos el efecto que podemos conseguir. A través de este efecto he conseguido crear un rectángulo redondeado, pero en su esencia continúa siendo un rectángulo. Por ello tiene menos puntos de ancla que los que tendría un rectángulo en realidad. Un rectángulo redondeado, como podéis ver, tiene el doble de puntos de ancla que el cuadrado con el efecto aplicado. Otro efecto interesante es resplandor interior. Va a actuar del mismo modo que vimos en el resplandor exterior, pero esta vez el resplandor se generará hacia el interior de nuestro objeto. De nuevo podemos aplicarle el color, el modo de fusión, la opacidad, el desenfoque o incluso decirle desde dónde queremos que se genere, del centro del objeto o del borde al interior. Por último, la opción que utilizaremos probablemente con más frecuencia es la opción sombra paralela. Con esta opción podemos proyectar una sombra en cualquier elemento vectorial que tengamos en nuestro documento. Y de nuevo podemos cambiar el modo de fusión, la opacidad, el desplazamiento en los ejes X e Y, el desenfoque y el color. Como podéis ver, muchas de estas opciones y filtros que nos ofrece el Adobe Illustrator nos pueden ayudar a crear efectos muy interesantes sin necesidad de crear complejas figuras, como podíamos ver aquí, o de tener un número elevado de anclas. En el próximo vídeo veremos cómo utilizar los efectos de Photoshop.